Hola, hoy os quería presentar mi análisis de la situación del coronavirus en España. ¿Vale? Entonces, lo primero que os quería mostrar es dónde estamos. ¿Vale? He cogido datos de la Universidad Johns Hopkins, que es la que está analizando a nivel mundial pues cómo está evolucionando la enfermedad pues en todos los países, ¿no? Entonces aquí pues me he pintado pues unos países, me he pintado la región de Hubei en China, que es donde surgió el coronavirus, y pues esta es la evolución que veis desde que se detectó el primer caso confirmado en el país, y este es el número de casos que veis aquí en el eje de las Y, es el número de casos, eje de las X, días transcurridos desde que se detecta el primer caso, ¿vale? Entonces veis que aquí, pues en la región de Hubei, pues esto ha crecido muy rápidamente, ¿vale? Luego veis en otros países de nuestro entorno, pues he pintado Francia, por ejemplo, lo veis aquí en negro, que es pues tuvo uno de los casos muy al principio y por eso pues tiene bastantes días de recorrido, y veis que bueno, pues ahora mismo pues tiene del orden de unos 12.400 casos confirmados, ¿vale? No sé si lo veis, pero en la parte aquí inferior aparece las coordenadas X y de mi cursor, ¿vale? Otro de los países que también pues está teniendo un número de alto de casos confirmados pues es Alemania, ¿vale? Italia, que ya lo conocéis, es este verde, España rojo, y luego pues he pintado por aquí otros países, ¿no? Pues el marrón es Suiza, el azul que veis aquí pues es Reino Unido, que veis que sigue una tendencia muy parecida a la de Francia. Aquí tengo Austria en amarillo y Portugal, ¿vale? Entonces, esta curva como tal, pues tampoco nos dice gran cosa porque, bueno, pues en cada país la epidemia ha empezado de forma distinta, ¿vale? Entonces, lo que he hecho en la siguiente gráfica es alinear todas las curvas a partir de cuando se detecta el paciente número 400, ¿vale? Y esto es cómo ha ido evolucionando en cada uno de los países a partir de ese paciente número 400. Entonces, como veis, bueno, pues en Italia el número de pacientes ha ido creciendo muy rápido, casi incluso más rápido que en China, ¿vale? Y eso que China, bueno, pues al ser el país pionero con el problema, pues ha tenido que inventar todo desde la nada, ¿vale? Todos los protocolos de actuación, etcétera, etcétera, ¿no? Italia, pues de alguna manera se ha beneficiado de la experiencia china, pero aún así veis que su ritmo de crecimiento es muy alto, ¿vale? Y luego veis aquí el caso de España. Nosotros ahora mismo, desgraciadamente, estamos liderando el número de contagios en el mundo, ¿vale? Somos el país donde está creciendo más rápidamente, que es esta línea roja, ¿vale? Y luego fijaros, aquí algo que quería recalcar es dos cosas. Una, Francia, que es esta línea negra, veis que está siguiendo, voy a hacer un zoom de esta zona para que lo podamos ver mucho mejor, ¿vale? Mira, Francia es la línea negra y está siguiendo la misma tendencia que Italia, ¿vale? Reino Unido, que es la línea azul, bueno, pues también está creciendo en el mismo sentido, ¿vale? Y fijaros, Alemania, cómo está teniendo un crecimiento muy parecido al de España, ¿vale? Pero aquí hay que recalcar una cosa, y es que en Alemania se están haciendo 5 veces más test de coronavirus que en España, ¿vale? Eso significa que, bueno, pues el número de casos detectados es muchísimo mayor que el que estamos detectando en España, ¿vale? Y eso tiene un beneficio, y es que cuando tú conoces con más exactitud la situación real de tu país, pues puedes tomar medidas más concretas, ¿vale? Entonces, en el caso de Alemania, luego lo vamos a ver, ese conocimiento de lo que está pasando realmente gracias a que tienen un mayor número de test que nosotros, pues permite, por ejemplo, que las personas que se les ha confirmado que tengan coronavirus, pues se puedan ir a sus casas y tomar las precauciones que correspondan, ¿vale? Mientras que aquí, muchas de las ocasiones, pues tienes síntomas, pero nadie te ha analizado y te ha confirmado que tienes coronavirus. Entonces, la gran mayoría de la gente, pues se irá a casa y seguirá haciendo su vida normal, ¿vale? Sin tomar las precauciones de cuando te han confirmado que efectivamente
pues tienes coronavirus, ¿vale? Ahora vamos a ver, claro, como el caso confirmados, pues depende al final del número de test, pues esto pues no es representativo para hacer un análisis del problema que tenemos, ¿vale? Entonces, aquí os muestro la tasa de bueno, no la tasa de mortandad, sino el número de fallecidos por coronavirus, ¿vale? De nuevo, la curva gris es la región de Hubei en China. Aquí no está todo China, solo está la región de Hubei, es decir que bueno, pues todo China andará del orden de los 4.000, que es recientemente donde Italia, que es la curva verde, pues ha superado al número de fallecidos en China, ¿vale? Veis que en Francia se está resistiendo bastante el número de personas fallecidas, ¿vale? Veis cómo la curva pues está bastante plana y a pesar de que van pasando bastante los días, pues no suben, excepto en los 2 últimos días donde parece que este incremento empieza a subir, ¿vale? Yo no soy especialista sanitario, pero a mí esto me da la sensación de este cambio de tendencia, es otro factor que está afectando a la curva, ¿vale? Y que puede ser perfectamente el comienzo de la saturación del sistema sanitario francés, ¿vale? Porque debe ser que hasta por aquí más o menos lo tenían controlado y a partir de aquí pues esto empiezan a tener problemas. España, como hemos visto antes con los contagiados, pues también el número de muertes vamos en cabeza, vamos, es el país donde está muriendo gente de forma mucho más rápida. Fijaros que vamos muchísimo más rápido que Italia, ¿vale? Y ahora fijaros lo que os decía antes de Alemania. Vamos a hacer aquí un zoom, ¿vale? Esta es la curva de Alemania, esta naranja. Es decir, fijaros que antes en número de contagiados Alemania estaba muy parecidos a nosotros y sin embargo ellos tienen del orden de unos 70 fallecidos. Nosotros a día 22 de marzo pues tenemos 1.378, ¿vale? Hoy es día 24 y hoy todavía no he visto los datos de España y no tengo los datos del resto de países, pero ya veis cómo pues nosotros pues estamos liderando los fallecimientos por coronavirus. Vamos a estudiar un poquito qué es lo que nos hace diferentes de Alemania. Entonces, para eso, pues he preparado aquí una gráfica, ¿no? Lo primero y que tenemos distinto en Europa respecto de China, aquí veis las pirámides de población de Alemania, España y China, ¿vale? Lo primero que nos diferencia a los europeos de los chinos es que nosotros tenemos una esperanza de vida mayor. Es decir, que el porcentaje de población que tenemos en la parte más alta de nuestra pirámide de población pues es mayor, con lo cual pues tenemos una población más vieja, ¿vale? Tenemos pues esa punta de flecha que tiene pues los países más envejecidos y China, bueno, todavía está en ese proceso, pero bueno, todavía tiene una curva no tan en punta de flecha, por ejemplo, como la de España, ¿vale? Comparemos ahora España con Alemania. Si vemos las personas, el porcentaje de personas que hay entre 60 y 100 años, pues es muy parecido en los dos países, no cambia radicalmente, ¿vale? Esto en porcentaje, en valor absoluto, pues Alemania tiene una población que es casi el doble de la española, con lo cual pues el número de personas ancianas en Alemania pues no llega al doble, pero es un factor de, pues será 1,5, 1,6, 1,7 más alto que en España. Entonces, ¿qué es lo que nos está haciendo distintos que la mortandad en España sea más alta que en Alemania? Pues yo creo que aquí hay 2 temas. Uno es un tema social. En Alemania yo estuve viviendo allí 1 año y en Inglaterra, que también estuve viviendo 3 años, la gente joven abandona las casas muy temprano. Normalmente se aprovecha la excusa de ir a la universidad pues para irte de casa, ¿vale? Con lo cual es esta pirámide, esta población que veis aquí, pues entre los 20 y los 30 años, pues no convive con esta población de aquí, ¿vale? En España siempre hemos tenido, y yo me imagino que será también el caso en Italia, donde una parte de la población pues abandona muy tarde el hogar paterno y al final nos encontramos que en el rango entre 20 y 30 años pues gran parte de la población está viviendo con la gente que pues tiene entre 60 y 80 años, ¿vale? Entonces yo creo que eso es uno de los factores que está afectando,
pero el otro que me parece también importante es el número de camas hospitalarias, ¿vale? Aquí veis en esta curva la evolución de las camas de UCI desde el año 2006 al 2017 con distintos países. Entonces, si veis, Alemania es el país con mayor número de camas de UCI de Europa, ¿vale? Nosotros en España estamos aquí abajo. Tenemos del orden de 300. Estos son datos del 2017. Tenemos 300 por cada 10.000 habitantes, ¿no? O 100.000 habitantes. Mientras que en Alemania tienen 800, ¿vale? Tienen casi un factor de 2,5. ¿Vale? Esto lo que hace es que esta curva que decíamos anteriormente, el sistema sanitario alemán pues sea mucho más robusto que el español y le esté costando más, ¿no? A Francia, que veíamos antes, pues Francia estaba por aquí, cuando lo he visto, 600, tiene el doble que nosotros, ¿vale? Entonces eso está haciendo que ellos puedan retrasar esta curva hasta que esto pues empiece a desmoronarse, ¿vale? Entonces nuestro sistema sanitario no es tan bueno como nos decían los políticos hace unos días y enseguida pues ha empezado a fallar. Veis que pues hemos aguantado aquí unos días y a partir de aquí esto ha empezado a estar desbordado, ¿vale? Vamos a analizar un poquito más los datos, ¿vale? Vamos a ir un poco más allá. Entonces, aquí veis la curva de China, de la región de Hubei que veis antes, ¿no? Y esto es personas fallecidas desde el primer día hasta ahora. Ahora se considera que la epidemia está más o menos controlada porque el número de casos pues no ha aumentado en los últimos días, ¿vale? Esto significa que aquí ya hemos llegado a la parte superior, ¿vale? Esta curva se ajusta muy bien con una expresión matemática que se llama la curva de regresión logística, ¿vale? Esta, para los que pues habéis estudiado matemáticas avanzada, pues se estudia, por ejemplo, en la teoría del caos, ¿vale? Y la regresión logística, pues ahora con todos los temas de inteligencia artificial, pues se utilizan también, se llama sigmoide, y se utiliza pues para quitar la parte lineal en los resultados de las redes neuronales. Pero bueno, yo aquí le voy a llamar regresión logística, que es como siempre lo hemos conocido en matemáticas, ¿vale? Esta curva es, por ejemplo, se ajusta muy bien a los modelos, por ejemplo, de población, ¿vale? Donde, bueno, pues, por ejemplo, imaginaros una población de conejos donde desaparece el depredador, entonces el número de conejos empieza a aumentar muy rápidamente hasta que llega un momento que, bueno, pues empieza a haber problemas de sitio, empieza a haber tantos conejos, no empiezan a tener comida, etcétera, etcétera, y el régimen de subida del número de conejos pues se estabiliza y llega un momento donde, bueno, si empieza a haber escasez de comida, etcétera, etcétera, pues la población de conejos pues empezaría a caer, ¿vale? De ahí lo de la teoría del caos que os decía antes. Este es uno de los modelos más simples de la teoría de caos. Este tipo de curvas pues también aplica, bueno, por supuesto que aplica a la población humana con los recursos de la Tierra, etcétera, etcétera, pero en biología también esta curva es representativa de la multiplicación de las células en un feto, ¿vale? El feto humano pues tiene un crecimiento celular lento al principio, crece exponencialmente, luego tiene una parte lineal que es la central y luego pues tiene otra parte de crecimiento o decrecimiento exponencial, la parte superior, hasta que se estabiliza, ¿vale? Y por supuesto esta curva pues se ajusta muy bien a temas de epidemias, ¿vale? Y aquí veis el ajuste que he hecho yo de la curva de los datos de China que os enseñaba antes, y la línea azul es mi ajuste logístico, ¿vale? La ecuación matemática de la regresión logística pues esta que veis aquí, que depende de tres parámetros, A, B y C, ¿vale? A lo que controla es la pendiente de esta curva, es decir, que esta curva pues sea así o sea más vertical, ¿vale? B lo que hace es que esta curva se mueva de izquierda a derecha, ¿vale? Y C lo que hace es que esta curva en la parte superior suba o baje menos, ¿vale? Entonces, en el caso de China, pues esta curva la conocemos perfectamente porque ellos ya han llegado al final de la epidemia o del número de contagios, ¿vale? Aquí hay otra cosa que quiero recalcar, y es que, claro, la región de Hubei ha llegado a 0 contagios, pero porque la gente todavía está confinada,
¿vale? Acordaros que hay 15 días desde que se te da el alta de coronavirus hasta que dejas de infectar a otras personas, ¿vale? Y el problema que ahora tiene China es que si ahora todo el mundo sale a la calle después de 60 días o más de 60 días, porque esta curva, bueno, no tengo datos del principio, esta curva empieza a mediados de enero, ¿vale? Que son los datos que publica la Universidad de Johns Hopkins. El problema es que si ahora toda la población de Hubei empieza a salir, el número de contagios va a subir otra vez. Y aquí vamos a tener otra curva de regresión logística con la misma forma de S, pero que será más pequeñita, porque ya gran parte de la población pues ya habrá sido inmune. Pero eso no significa que no vaya a haber nuevos contagios. Es decir, que el problema todavía no está resuelto. Ni siquiera en China, ¿vale? Porque ahora hay que ver cómo se gestiona la vuelta a la normalidad y que esto no volvamos a tener aquí otra mini curva en forma de S, ¿vale? Vamos a ver ahora qué es lo que está pasando en países de nuestro entorno, ¿vale? En Italia y en España, pues no hemos llegado a esa situación de finalización de los contagios y por tanto, pues solo podemos estimar con la base matemática de la regresión logística dónde podríamos estar. Entonces, en el caso de Italia, está la curva que veíamos anteriormente. Bueno, pues asumiendo que ahora mismo estuviéramos en el punto de inflexión, ¿vale? Pues en Italia seguramente llegarían a los 9.000 fallecidos, ¿vale? Eso ahora mismo no es así, ¿vale? Esto sería, esta línea azul que veis aquí sería el mejor escenario, pero eso no es así, porque en Italia el punto de inflexión donde llegamos a la mitad, esta curva S es simétrica, ¿vale? Más o menos simétrica, entonces más o menos el punto de inflexión está a la mitad, ¿vale? Aproximadamente. Entonces, ese punto significa que se da cuando el número de fallecidos el día anterior y el día siguiente es el mismo, ¿vale? Y entonces a partir de ese momento empiezan a reducirse el número de fallecidos, ¿vale? Y entonces iríamos con esta progresión de aquí. Ahora mismo Italia tiene del orden de 4.000 fallecidos. Este escenario en azul, que sería el mejor escenario de unos 9.000 fallecidos, esto no va a ser en Italia, ¿vale? Ellos van a tener otra curva que no sé dónde estará. Estará en la roja, que puede llegar a los 15.000 o entre medias, ¿vale? Y en el caso de España, ¿vale? Pues en España es que, bueno, pues aquí he pintado lo mismo, esta curva azul ahora mismo estamos en 1.378 fallecidos. Pues si estuviéramos ahora en el punto de inflexión llegaríamos a los 3.000, ¿vale? Pero es que no estamos en este punto. Y no estamos, yo creo que por dos factores. Y aquí me gustaría mostraros la siguiente gráfica. Vale, yo creo que ahora ahí vamos a ver, acordaros que el coronavirus pues tiene un retraso de pues entre 6 y 15 días he escuchado entre que tú te contagias y empiezas a tener síntomas, ¿vale? Entonces yo creo que aquí hay dos factores que nos van a influir mucho en los próximos días, ¿vale? Uno es la manifestación del 8M, ¿vale? Ahí, si os acordáis, bueno, todos tenéis en mente las imágenes de 1 millón de personas en las distintas calles de España y una manifestación que según los especialistas de la Agencia Europea de Control y Prevención de Enfermedades no se debería haber celebrado, ¿vale? Por mucho que nos digan que ahora sí se están siguiendo los criterios técnicos, hace ni 15 días eso no era verdad, ¿vale? Y esta manifestación se tenía que haber cortado de raíz, ¿vale? Sin embargo, pues se hizo para satisfacer el ego personal de una de nuestras ministras porque era su día de gloria, ¿vale? Pues ahora vamos a ver las consecuencias que ha tenido eso, porque ahí hay miles y millones de personas transmitiéndose el virus, ¿vale? Y el otro problema que yo creo que también nos va a afectar bastante es que pues la falta de protección que hemos estado viendo en el personal sanitario en los últimos días, que les faltan mascarillas, no tienen pues batas apropiadas, etcétera, etcétera, y eso pues seguramente en unos 5 o 10 días pues empecemos a ver bajas entre los médicos porque se hayan contagiado,
¿vale? Entonces, eso va a tener un doble efecto, porque va a aumentar el número de personas contagiadas y, bueno, pues habrá de todo, pero además son personas críticas que están en el cuello botella, son los que pues están resolviendo el problema de salud, ¿no? Y además los respiradores, que ayer escuché a Pedro Sánchez que ya se habían comprado, fijaros, es que estas dos noticias son del día 13 de marzo, es decir, de hace 10 días ya teníamos este problema, ¿vale? Y esto va muy rápido, es decir, el retrasarse un día en una toma de decisión aquí es bestial, ¿vale? Para que os hagáis una idea, mira, vamos a ver la curva de crecimiento entre este día y este día de aquí, que son 10 días. El día 8 había 39 personas fallecidas en España y 10 días más tarde tenemos 1.378. Es decir, para que veáis que cualquier decisión que se tome con retraso, el impacto que tiene, y eso que todavía no estamos en la zona de mayor incremento. Es decir, por estas dos razones que os decía yo antes, de la manifestación del 8M y la desprotección del personal sanitario, yo creo que esta curva, la curva roja, no sé dónde va a ir. Yo aquí he pintado algo por pintarlo, pero lo peor viene, y no sé si va a ser incluso peor que esta curva roja. Si vamos por esta curva roja, acabaríamos en España con 8.000 fallecidos, frente a los 1.378 que tenemos a día de hoy. Es decir, que esto va muy a peor, y habrá que ver esos dos factores junto con otros, porque la población pues no tiene conciencia. Yo el otro día fui al Mercadona a comprar y nos han puesto líneas en el suelo de cada metro donde nos tenemos que poner cada uno, pues para mantener esa distancia de seguridad. Pues 2 personas más adelante de mí había una persona que estaba escupiendo en el suelo constantemente, ¿vale? Pues justo a la puerta de Mercadona. Ahora ya sabemos que el virus también se propaga en el suelo, es decir, se mantiene en el suelo durante 9 horas. Es decir, esa persona escupiendo justo en una zona de alta afluencia como es un supermercado, pues está haciendo que decenas de personas se lleven, si estuviera contagiada, esas decenas de personas estarían dispersando ese virus por la calle y llevándoselo a casa. Es decir, todavía no tenemos conciencia de dónde estamos, ¿vale? Y esto, pues ya os digo que puede ser muy malo, ¿vale? Y lo siguiente que os quería decir es esto. Es decir, ahora mismo también se está hablando de la recuperación económica, etcétera, etcétera, pero esto es falso, ¿vale? Se nos está diciendo que vamos a tener una curva de recuperación en V, es decir, aquí es donde estábamos antes del coronavirus, lo vamos a pasar muy mal en un periodo de tiempo muy corto y luego todo, gracias a las ayudas del gobierno, pues volverá a su razón de ser y todo esto va a funcionar así. Yo esto creo que es mentira. No vamos a tener una curva en V ni de coña. Vamos, la economía ya se estaba ralentizando, ya se lleva tiempo hablando de que, bueno, pues vamos a entrar en una crisis y el sistema económico ya está agotado. Es decir, ahora mismo no se pueden bajar los tipos de interés. El coronavirus lo único que va a hacer va a ser incrementar esta curva, y cuando esto acabe vamos a tener la crisis social y esto no va a recuperar, porque mucha de la gente que se va a ir al ERTE luego se va a ir al desempleo, ¿vale? Y la gente no se va a comprar un coche en los próximos 3 o 4 meses, con lo cual pues toda la industria del automóvil, que es el 10% del PIB, pues no va a remontar, y de turismo pues vamos a tener muy poco, ¿vale? Y luego tened en cuenta otra cosa, y es que a ver, que os lo enseño en la curva esta, es que luego cada país va a su ritmo, ¿vale? ¿Os acordáis la primera gráfica que os enseñaba? Esta era China, Francia, Alemania, cada país va a su ritmo. Es decir, ahora mismo China se ha recuperado, pero nosotros estamos jodidos en España. Entonces, cuando nos recuperemos en España, pues a lo mejor Alemania está fastidiada o Francia está fastidiada. Es decir, que los turistas que iban a venir de otros países no van a venir porque les va a tocar a ellos cuando les toque. Fijaros cómo está aquí Austria.
Austria, pues a lo mejor no aumenta tanto, pero va a ser cuestión de días de que pues ellos estén tan mal. Entonces cada país se va a recuperar a un ritmo distinto y el turismo, del que es lo que vivimos nosotros en España, pues no va a ser esa recuperación que nos están vendiendo, ¿vale? Y luego otra cosa que también hay que tener en cuenta, y es que el Estado es como una persona, tiene sus ingresos, que puede ser el IVA, el IRPF, el impuesto de sociedades, etcétera, etcétera. Todo esto ha caído a plomo, ¿vale? Porque estamos parando el país, con lo cual todos estos ingresos están cayendo. Y luego los gastos que tenemos están subiendo. El gasto sanitario pues se estará incrementando porque claro, ahora como estamos comprando material, pues lo estamos comprando cuando todo el mundo está comprando, con lo cual los precios, supongo, de un respirador, mascarillas, etcétera, etcétera, pues todo eso, los hospitales provisionales que se están haciendo, etcétera, etcétera, todo eso está incrementando el gasto en el sanitario. Y el desempleo pues va a crecer mucho. No solo con los ERTES que nos están hablando y todo este paquete de medidas, todo eso se va a quedar muy por detrás de la realidad, porque luego la gente se va a ir al desempleo real, ¿vale? Con lo cual los gastos nos van a incrementar muchísimo, los ingresos nos van a bajar y fijaros, de todos los gastos del Estado, el de protección social y el de salud pues es los más altos, con lo cual justo vamos a tener el incremento justo en las partidas presupuestarias más altas. Es decir, que todo esto pinta muy mal, ¿vale? Y vamos a ir bastante mal. Entonces, yo lo que quería concluir es que todavía nos queda mucho por recuperarnos de la crisis sanitaria, que vamos a ver unos incrementos muy grandes por las dos razones que os decía antes, lo del 8M y la falta de protección del personal médico, que todo esto lo vamos a ver con pues a lo mejor 10-15 días de retraso y que nos vamos a ir a cifras muy por encima de las que tenemos ahora. Y esto no se va a acabar, este confinamiento que tenemos ahora no se va a acabar en 10 días, ¿vale? Esto va a ir para más tiempo porque una vez que logremos parar el número de contagios hay que ver cómo volvemos a la realidad, ¿vale? Y luego la situación económica no va a ser de una recuperación en V. Entonces, por favor, ir preveyendo lo que tengáis que prever porque esto va a ser muy duro para todos, ¿vale? Sin más, espero que os haya ayudado esta charla y bueno, si os gusta pues difundirla porque bueno, a mí me parece que es otro punto de vista que es necesario que tengamos. Venga, muchas gracias.